Bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones para cada familia, para un mayor de casa, para un joven en casa, para todos aquellos que, si el Señor es el que pone el querer y el hacer, puedan estar con la decisión de escuchar los consejos de parte de Dios. Yo envío una palabra de paz y de fortaleza a cada hogar, a cada uno de esos hogares que se prepararon, agradecidos por otra semana de bendición. En mi corazón, en mi pensamiento, siempre yo digo que cada día es una oportunidad de sembrar esperanzas y cosechar éxitos. Espero que usted haya tenido la oportunidad de sembrarle una esperanza a algún necesitado. Y con la gracia de Dios, usted mismo va a ser testigo y glorificar a Dios porque va a haber cosecha. La semilla siempre va a germinar cuando lo hacemos para agradar a Dios. Así que ojalá que el Señor nos haya dado la oportunidad de poder sembrar en el reino. Declaro en esta noche que nosotros, en el nombre del Señor, pues nos preparamos para ser edificados. Y así que sea su sentir en casa. Bendigo a cada hogar en el nombre de Jesús. Me acompaña entonces para que nos presentemos delante de nuestro Señor y que nos hable a nuestro corazón. Creo que es el propósito en este tiempo de que Dios nos ayude. Es el deseo de que Dios nos ayude. Amadísimo Dios y Padre de misericordia, Dios de pactos, Dios de gracia, en esta noche, Señor, y en esta culminación de semana, te damos, Señor, todo el tiempo a ti, la dedicación de nuestros pensamientos para ti, agradecido delante de ti, Señor, porque tú nos has dado, Señor, otra semana de vida, Señor. No hay palabras, Señor, para agradecerte, sea bueno o sea malo lo que nos haya ocurrido, Señor, en el transcurso de la semana. Sabemos que ahí está tu presencia, que tú tienes el control de nuestra vida, que tú, Señor, eres soberano Dios y que todo, Señor, lo que ocurre, tú lo sabes. Por eso, Señor, te agradecemos entendiendo de que tú estás ahí, Señor. Aún más cuando reconocemos que somos hijos, Señor, que tenemos identidad y que tenemos un Padre perfecto. Que nuestra petición, Señor, que nuestra oración, Señor, nuestro sentir es que tú nos hables al corazón, Señor. Por eso nos preparamos. Bendigo a cada hogar, a cada familia, Señor, que se ha preparado en esta noche para poder recibir de ti, Señor, de tu gracia, de tus bendiciones. Es la plenitud, Señor, que nosotros necesitamos en este tiempo difícil, Señor, estar tomado de tu mano y caminar contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy las gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú eres un Dios de amor. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido de bendición esta semana. Presentamos siempre delante de ti nuestros corazones, una ofrenda, un corazón agradecido, Señor. De igual manera, Señor, lo que tomamos para ti, Señor, los diezmos, Señor, gracias porque es otra semana exitosa y de bendición que viene de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En medio de tantas inquietudes en mi corazón, creo que es necesario que el Señor ponga en nosotros inquietud. Y he tenido inquietud. Cuando yo digo que es necesario, porque la inquietud es provocada cuando estamos sensibles a escuchar la voz de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces nos inquieta para orar, nos inquieta para adorar, nos inquieta para leer, abrir la Biblia, nos inquieta, es porque Dios quiere ayudarnos. Es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Es como esta noche, la inquietud de escuchar el mensaje es porque Dios quiere que usted y yo seamos fortalecidos. Así que si tuvo la inquietud, ya usted ya comenzó a recibir las bendiciones del trono de Dios. Lo bendigo y bendigo a cada uno de los hijos de Dios. Somos hijos, qué glorioso ser hijos. Así que en esas inquietudes, lo que el Señor ha puesto en mi corazón es el legado, la estafeta. ¿Qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer para dejar a nuestros hijos algo importante? Entonces, esa inquietud que el Señor la ha puesto tan fuerte en estos días es porque considero yo que Dios quiere hablarnos congregacionalmente o nos quiere hablar también a todo aquel que necesita ocupar un tiempo
para dedicárselo a su familia y qué es lo que le va a dejar a su familia. Así que es oportunidades para todos los hijos de Dios y aún aquellos que quizás no conocen a Dios, pero porque el Espíritu Santo, aquel que nos convenció a todos nosotros de pecado, puede ser que le llegue la oportunidad a través de estos medios virtuales y escuche el consejo de Dios. Así que le damos el tiempo a la palabra y yo sé que el Señor, ¿no?, en su misericordia nos habla. Siempre le pido al Señor que haya en nosotros una exhortación, una edificación y una consolación. Son necesarias. Ese es el pensamiento de Dios plasmado, su voluntad escrita. Así que la palabra profética más segura que la tenemos al alcance es para que nos ayude. Así que vamos a ver qué nos dice el Señor en sus consejos. Vamos a comenzar con esta cita en Números 27:18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por eso Jehová dijo a Moisés, Dios hablando con un siervo: toma para ti a Josué, hijo de Nun, un hombre en quien hay espíritu, y tienes que poner tu mano sobre él. Hay un sinnúmero de cosas las cuales podemos aquí ampliar, infinidad de temas, muchos temas para desarrollarlo con solo lo que está diciendo, esta manera en la que Dios entra en un diálogo, pero ya Dios ya tiene algo en su corazón o en su pensamiento para hacerlo, para ejecutarlo. Ha puesto Dios los ojos en un ser humano. Ahí le dice, mira, toma para ti a un hombre, a un siervo, a Josué. Pero también le dice, yo he visto a ese hombre, a ese siervo, que en él hay un ruaj, un espíritu que yo sé que ese espíritu es mi espíritu. Y va a edificar, y va a guiar, y va a hacer el trabajo que yo quiero. Eso es lo que está ahí entre tantas cosas en la frase en la que Dios le habla a Moisés. Pero le dice, tienes que hacer algo con él. Tú tienes que hacer algo en la vida de este siervo, cuyas características fueron muchas. Pero a mí me llama mucho la atención cómo Dios respaldaba fuertemente a los siervos del Antiguo Testamento. De igual manera, Dios puede hacer lo mismo y sigue haciendo con un respaldo glorioso a aquellos siervos que nos podemos mantener en fidelidad y en obediencia a nuestro Padre. Pero yo veo que Él propone, como que Dios es el que dice, yo propongo. ¿Has visto ahí en la tierra? Le dicen aquella visita, bueno, aquella aparición de Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Has visto a mi siervo Job? En el cual, y Dios da las características. Pero es tremendo porque como que Dios dice, has visto, te has fijado en esto. Aquí le dice a Moisés, allí tienes al lado alguien de valor. Has visto a Josué. Entonces eso es lindo. Pero dice ahí en el versículo 19, tienes que tenerlo en pie delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la asamblea. ¿A quién? A Josué. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Lógico, cuando uno entiende o ha escuchado, aprendido algo de la palabra, pues Moisés ya también estaba en una edad en la cual estaba preparándolo Dios para dejar el relevo, la estafeta. Y eso es lo bonito, que Dios nunca va a dejar a un pueblo desamparado, nunca lo va a dejar en el olvido. Entonces Dios todo lo tenía preparado, pero como quien dice, no solamente quiero que tú lo sepas, Moisés, sino yo quiero que también lo sepa el pueblo, que yo voy a respaldar a ese siervo. Uy, qué glorioso podría decir uno. Si Dios me escogió, Dios me va a respaldar. Si Dios te escogió a ti para alguno de los regalos maravillosos que tenemos de parte de Dios y de parte del Santo Espíritu, pues Dios nos va a respaldar, Él nos quiere respaldar. Entonces, es como que nosotros, cuando vemos esta cita, lo que tú tienes, Moisés, tú vas a hacer algo con este siervo. Voy a dar la otra cita en Deuteronomio 34:9. Dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría. En la primera cita dice, Dios, en él hay un espíritu, que yo sé que ese espíritu es poderoso. Pero aquí ya vemos en esta cita que está lleno del espíritu de sabiduría. ¿Pero por qué?
La cita continúa diciendo porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel empezaron a escucharle y se pusieron a hacer tal como Jehová había mandado a Moisés. Entrelazando las dos citas vemos el orden de Dios. Escoge a alguien, Dios lo va a respaldar, pero quiere que el pueblo sepa de que Dios está en el asunto, Dios está respaldando, Dios está en control de todo lo que va a suceder para protección del pueblo. Hoy en día nosotros pues miramos cosas que nos sorprenden y como ministros de la palabra puede ser que nos asombran tanto que no lo entendemos, porque hay mucho autonombramiento, ni siquiera son de parte de Dios, pero están sucediendo, porque dice la Biblia que se levantarán. No es que lo van a levantar a través de este método que viene a través de estas maneras que viene del trono de Dios, con la mirada de Dios en un ser humano. Se levantarán falsos, y ahí está toda la lista que sabemos. Un falso profeta, una falsa iglesia, se levantarán falsos maestros, escribas, se levantará todo lo falso, no en el orden de Dios, y menos a la manera. Hay un hombre con espíritu, un profeta con espíritu, o lo que sea que se levante en el ministerio primario. Entonces, aquí está muy como enfático ver, lo que Moisés tenía se lo transmitió a Josué, porque dice por la imposición de las manos de Moisés. Entonces ahí había llenura de espíritu de sabiduría. Cuando nosotros vemos esto es lógico pensar, entender de que una transferencia, hubo una activación, y desde luego estas cosas en el orden de Dios va a provocar una autoridad. O sea que la autoridad que uno no logra obtener cuando es en el orden de Dios es especial y sobrenatural, si usted lo quiere ver de esa manera. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué le ha dado usted? ¿Qué nos ha dado Dios? Porque aunque sabemos que hay regalos, los regalos de Cristo, ya sabemos los 5 ministerios que que Cristo constituyó, van a ser respaldados. Los regalos que dio el Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, pues van a ser respaldados. De igual manera, la activación que hizo el Padre también, esos van a ser respaldados por el Padre. O sea que siempre ha habido un reconocimiento, una transferencia y una autoridad, porque Dios respalda cuando Él es el que elige, el que escoge. Entonces, ¿qué es una transferencia? En términos sencillos, es una acción y efecto de transferir, pasar, ceder, entregar y trasladar. Ceder, pasar, trasladar. O sea, de lo que tengo voy a pasar, voy a ceder, ahí, como está diciendo la descripción. Pero ¿qué puedo trasladar yo? Y uno se pregunta, ¿qué puedo yo ceder, pasar, trasladar a mis hijos, a mi familia? O a aquel hermano, hermana, por medio de una imposición de manos, porque nosotros podemos hacer algo especial con nuestros hijos. De lo que tengo te doy, así está en la Biblia, de lo que nosotros tenemos, de eso te damos. ¿Qué tengo de parte de Dios que puede ser transferido? Es muy importante. Creo que como que debería ser en nosotros un tiempo de ocupación. ¿Qué le voy a transferir a mis hijos? ¿Qué puedo hacer en este tiempo para cederles a ellos, pasarles a ellos, trasladarles a ellos el regalo que Dios me dio a mí? Porque podemos orar por nuestros hijos, podemos imponer mano en nuestros hijos. Pero ¿será que lo vamos a hacer como es en este tipo de activación, que Dios quiere que nuestros hijos sean poderosos también en Cristo? ¿Activar en ellos qué? Cuando yo veo eso, este momento, es ahí cuando Josué es activado. Es cuando Josué toma otra posición delante del pueblo y delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque Dios lo había escogido, claro. Pero ya es una activación. Josué logra, con el transcurso de su madurez, su experiencia con el Señor, logra activar de lo que él tiene en sus guerreros. Porque sabemos que sus guerreros pues aprendieron la obediencia, eran guerreros definidos.
Y entonces todas estas cosas lo activó también Josué en aquellos que lo acompañaban en las batallas. Bendito Dios. Pero la Biblia me enseña a mí que hay mucho poder en la habilitación a través de la imposición de manos. Y sabemos, y dice, es un tema delicado, sí, pastor, y ahí comienza uno. Pastor, es muy delicado imponer manos a la ligera. Claro que es delicado imponer manos a la ligera, porque si nosotros no andamos bien delante de Dios, eso vamos a transferir. Pero no es el punto. Quiero enfocar algo en aquellos hombres de Dios que activaron y que yo sé que yo lo puedo hacer y que también usted lo puede hacer. Porque un activador, como lo fue Ananías, por ejemplo, Ananías activó algo en Saulo. Pero ¿por qué Ananías tuvo el privilegio ese de poder darle una activación, una habilitación a Saulo? Porque Dios había puesto los ojos también en Ananías. Es porque Dios escogió a Ananías porque le miraba que era un hombre de fe, un emprendedor, y que fungía, según los datos que uno puede ahí obtener de quién era Ananías, tenía las funciones hasta sacerdotales. Quiere decir que era un hombre que estaba en orden. ¿Y quién mejor que Ananías para darle la bendición a Saulo? Entonces tuvo que haber recibido algo en esa activación poderoso desde la entrada de fe en Saulo, porque inmediatamente nosotros vemos el cambio radical en la vida de Saulo. ¡Qué tremendo! Es como que usted desea que un buen amigo suyo entre en el reino de Dios. Es como cuando alguien llega a la iglesia y el ministro, nosotros el privilegiado, activemos a través de una imposición y que de lo que tenemos, de eso van a recibir. Entonces tenemos que cuidarnos como ministros. Y usted también se tiene que cuidar. Todos nos tenemos que cuidar. ¿Qué le transmitieron a Pablo? Si cuando yo veo a Ananías era un hombre piadoso, temeroso de Dios, era un hombre de verdad, y aparte discípulo de Jesús, tremendo. Entonces tenía muchas características para bendecir. Entonces es escogido. Ahora en lo que vemos en el Nuevo Testamento, vemos a un Timoteo que también recibe una transferencia, una activación de parte de Pablo. Y eso es tremendo porque nosotros estamos conociendo y viendo cómo uno va alcanzando niveles a través del proceso de obediencia, de dejarse instruir, como lo vemos en el caso de Timoteo. Pero hay una cita en 2 de Timoteo 1:6, para respaldar nada más, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, dice Saulo, por la imposición de mis manos. Estoy nada más presentando dos casos, Moisés con Josué y aquí Pablo con Timoteo, imposición de manos. ¿Qué le transmitieron entonces a Timoteo? ¿Qué no le transmitieron a Timoteo? Por eso yo veo que activan en Timoteo aún más la fe, porque sabemos que fue instruido por su abuela y por su madre. Pero también con esto Pablo vuelve a sentar, si quién de proclamar la fe, sino Saulo, que comenzó con fuerza a través de la activación que recibió de parte de Ananías, y su fe tan impactante, tan pronunciada, que nunca iba a desfallecer. Entonces eso lo recibe Timoteo, y sabiendo cuál era la posición, cuál era el privilegio que había tenido Saulo cuando recibía el Shaul, cuando él tenía ese derecho delante de las tropas romanas, era un militar. Entonces le transmitió también seguridad a quien iba a servir en las milicias celestiales, porque Dios, lo mismo que he tratado de decir, cimentar, es que Timoteo fue escogido también, pero Saulo había sido escogido por Dios, igual que nosotros desde la eternidad. Lamentablemente, hoy en día no es el proceso, ya lo dije, pero hoy se escoge a un conocido, hoy se escoge a alguien para servirle a Dios por amistad, porque tiene una posición económica, porque fueron amigos de la infancia, porque por muchas razones no se escogen, pero como que no ves si es que Dios lo escogió o no lo escogió. Personalmente sé de muchos casos,
Pero no es por ese el método que Dios da como que Dios tiene, y sí lo tiene, todos los derechos de escoger a quien Él quiera para ejercer una función grande aquí en la tierra. Pero la activación, eso también, cuando Dios lo pone, Dios lo va a respaldar. Entonces es delicado lo de la transferencia. Dice el versículo 10, 34:10, dice que nunca desde entonces se ha levantado, dice, en Israel un profeta como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Está hablando de profeta, que recibió proféticamente también, en esa función de Moisés, que recibió Josué. Entonces, la activación, los habilitadores, por decir algo, Andrés, lo sabemos por la palabra, activó a su hermano Simón. Ahí también nosotros vemos el caso de Ananías Saulo, que ya lo mencionamos, pero también el caso de Felipe a Natanael. Felipe motiva, ahí está el Mesías, y usted sabe la historia. Pero también Jesús, cuando se va acercando ahí Natanael, Dios mío, las palabras, le dijo Jesús a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, dice, yo te vi. Claro. ¿Quién escogió a Natanael? Jesús. ¿Quién lo escogió a usted? Jesús. ¿Quién nos escogió? La gloria del Padre nos escogió. Pero entonces estamos activados desde eternidad. Amén. Y si estamos activados desde la eternidad para ejercer un trabajo, una función, para llevarla a la manera que Dios quiere, ¿para qué rehusarse? ¿No es más fácil entenderlo de que fuimos seleccionados, escogidos, llamados, mire, justificados y todo lo que sabemos para realizar un trabajo? Gloria a Dios cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y quitarnos todo lo que nos rodea y estar enfocado en que es a Dios a quien honramos, porque Dios honra a quienes le honran. Entonces, qué lindo con esta postura de decir, todo lo que tengo, Dios me lo ha dado para servirle en el reino. Entonces, yo digo que se haga viva la activación. Y ahí es el tema. Creo que es importante ver de que la activación de un buen guía, la activación va a provocar entonces resultados positivos. Como cuando aquel pasaje, un día de esto lo dimos en un servicio en la congregación, cuando Jesús estaba en Lucas 4:21, eso, como quien dice, lo que está escrito se cumple hoy. Sabemos la historia, el Espíritu del Señor vino sobre mí, Jesús llega a la sinagoga, comienza a leer el rollo y entonces ahí el Espíritu, esto se cumple hoy, dice. El Señor me ha ungido y comienza a dar 7 cosas importantísimas ahí, pero eso que Jesús recibió y está diciendo, hoy se cumple la palabra, eso es para mí, eso es para usted. Que cuando el Espíritu de Dios nos habla, hoy se cumple esto para mí. ¿Y para qué se cumple? Para, una vez activado, llevarlo adelante y bendecir la obra de Dios. Porque no es mi obra, no es su obra, es la obra del Señor. Entonces fue activado usted. Fue activado para algo hermoso, glorioso, poderoso, sea cual sea el ángulo que usted lo está viendo, como lo haya recibido. Entonces, que se cumpla, así como Jesús dijo, que se cumpla la Escritura en nosotros. Así, miren, me estoy tocando mi pechito, que se cumpla en mí la Escritura. Que todo aquello que viene de Dios para edificar, para fortalecer, que se cumpla en mi vida. Que el Espíritu de Dios me ha dado la oportunidad, me ha ungido para dar libertad a los oprimidos y todo lo que está diciendo ahí. Quiero avanzar, pero ahí está dándonos a nosotros una oportunidad de una activación que ya fue provocada en nuestras vidas. Porque somos ungidos por el poder, la gloria y la autoridad del Espíritu Santo. Entonces nos han ungido y el mismo Cristo siendo ungido, que es en relación la activación que hubo en él, eso se lo transmite a sus discípulos. Entonces, la activación que Jesús hace en los discípulos es poderosa. Esa activación la logra ejercer, llevar a cabo en ellos. Y hay un gran respaldo. O sea que se cumple lo que está escrito, lo que Cristo hizo. Qué bueno.
pero es una activación. Y entonces, en el tema, la activación de un buen líder, de un buen guía. A algunos no les gusta el término líder, pero es bíblico, un líder, un que tiene liderazgo, que tiene autoridad, que tiene decisión, a la manera de Josué, a la manera de Moisés. Un líder, ¿para qué hablar de tantos líderes? Tienen liderazgo, tienen definición. Entonces es importante la activación que puede provocar usted siendo un líder en determinada área, o yo, un líder, un bendecido de parte de Dios para activar. Porque yo estoy viendo y estoy diciendo estas cosas de lo que recibió Jesús, logró transmitirse a los discípulos y los discípulos lo transmitieron, lo activaron en otros y a nosotros nos llegó la gloria también. Es más, a mí la Biblia me enseña que Jesús activa a los discípulos, pero también les dice, cosas mayores ustedes podrán hacer. O sea que yo los estoy activando, pero ustedes tienen la oportunidad de hacer cosas mayores todavía, más grandes, en mi nombre. Capacitación, habilitación, autoridad. ¿Para quién es eso? Para usted. ¿Para quién es eso? Para sus hijos. ¿Para quién es? Para mí, para mis hijos. Es una bendición que viene de parte de Dios. Transferencia, activación. La activación es poderosa. ¿Qué debe hacer un buen guía? Pues tratar de ocuparse de activar y que la iglesia, esa iglesia que tenemos en casa, logre recibir también de esa activación poderosa. Con activación, con habilitación, vienen cosas maravillosas porque se puede prosperar mucho. ¿Qué está sucediendo? Uno se pregunta, ¿qué está sucediendo en este tiempo en los cuales en algunos lugares del mundo hay mucha prosperidad? En algunos lugares del mundo hay mucha escasez. Pero hablemos de la prosperidad, porque todos queremos ser prosperados. No solamente así como lo vemos y lo enseña Pablo, deseas que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, sino que prosperar en todas las áreas, incluyendo la material, la económica. O en una iglesia donde un ministro pues tiene la bendición de tener iglesias numerosas. Entonces, en este pasaje en Lucas 15:4, dice la Biblia, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿Qué hará el hombre que tiene la bendición de ser prosperado? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Esa palabra en el desierto porque hasta hemos aprendido, hemos oído, hemos cantado algunos aquel coro que dice eran 100 ovejas que las dejó en el aprisco, y la Biblia no enseña que las dejó en el aprisco, las dejó en el desierto. Entonces este punto para mí es muy importante, porque alguien que activa, en el caso del Señor que nos activó a nosotros y que nos puso en una condición en la cual creemos, caminamos, estamos decididos con visión sana, siendo al Señor puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, esa mirada no nos va a desviar de nada, pase lo que pase, problemas con los hermanos, problemas en la iglesia, no, mi mirada está puesta en el Señor. Pero dice que las dejó en el desierto. Pongamos atención, el Señor se preocupa por una. Y entonces ahí nos topamos nosotros, porque es tanta la prosperidad que tenemos que no importa que se pierda algo. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña de que hay que ocuparse, porque no es fácil tener prosperidad, control, autoridad. Lo que nos enseña Jesús en esta parábola es tan poderosa. Lo importante de una autoridad espiritual activada en todos aquellos que están bajo una administración, que lo logren recibir. Como por ejemplo cuando Dios le ha dado un don, una mina, un talento, entonces de eso que tiene lo va a cuidar, va a prosperar, va a ser reconocido en el mundo espiritual. Pero si algo se está perdiendo, pues hay que buscarlo. Esto que entre tantas cosas, requiere de mucho esfuerzo, mucho control, mucha dedicación para cuidar a uno. ¿Qué pasa en una iglesia numerosa? ¿Qué pasa en una iglesia grande? Porque es lindo entrar a una iglesia o tener como ministro una iglesia numerosa. Porque ¿acaso el ministro sabe la vida, los problemas de todas las ovejas de una congregación de 10,000 miembros, por poner un número? Muy difícil que lo sepan. Aquí el pasaje me enseña a mí de que tuvo el tiempo, la dedicación, como lo tuvo el Señor con mi vida y con su vida. Aquí me falta uno.
aquí me falta el pastor Alvin, aquí me falta, diga su nombre si usted quiere. Entonces Dios salió a buscarlo. Es como decir, yo tengo que saber cómo se llaman todas mis ovejas. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? No me importa, con tal de que estén en la iglesia se regalan todo, que aumente el volumen, pero no saben quiénes son los miembros. Entonces, esa parte yo le pido a Dios que me la vaya poniendo en mi corazón cada día más y de ocuparme en la condición, junto con la pastora, mi amada, de que cada una de las ovejas sepamos, tomemos un tiempo para ver qué es lo que están pasando. Y eso no es censar al pueblo, porque hay misticismo a veces. No se debe de contar el pueblo, porque la Biblia me enseña que cuando David censó al pueblo, entonces vino el problema. No, eso es misticismo. La realidad es que tenemos que saber la condición de cada uno de los miembros de las ovejas. Ah, me falta uno, yo tengo que hacer algo. Porque si supo que le faltaba uno es porque se estaba ocupando de todos. Creo que sí, es mi responsabilidad. También es su responsabilidad. Porque si somos un solo cuerpo, falta un hermano. ¿Qué pasa con el hermano que hace días no lo vemos? Me da igual si viene o no viene. No, somos parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, si falta uno, hay que ocuparnos de él también. Como otro se ocupó de usted. Cuando usted quizás ha faltado algunos días a la episinagoga, a la congregación de los santos. Alguien se va a preocupar, aquí falta, y puede decir hasta su nombre literalmente. Entonces la enseñanza está clara. Tener la capacidad de saber quiénes son, cómo están. Porque es fácil ahora en este tiempo traerlos, pero cuidarlos y activarlos. ¿Es la preocupación o es la necesidad que tenemos que tener? Si ya llegaron, pues vamos a cuidarlos y vamos a activarlos en el tiempo de Dios. Pasamos a una cita aquí de un gran activador, de un gran habilitador que fue habilitado. En esta carta pequeña, pero grande, Filemón, es una carta poderosa de muy poquitos versículos. Entonces, pero es tan grande y poderoso, en lo cual se reflejan un sinnúmero de enseñanzas. Aquí dice Pablo, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con, ahí está hablando de prisionero, estoy preso, pero no estoy solo, estoy con un hermano, estoy con mi hermano Timoteo. Les escribo esta carta comienza Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Otra gran virtud, otro gran, mire hermano, reconocimiento, un buen líder instructor que debe activar. Sabemos o deducimos, entendemos la posición de Pablo. Está comentando en una situación que podría haber sido de tristeza, pero él está tranquilo. Aquí estoy hablando con mi hermano Timoteo, aquí estoy con Timoteo. Estamos viendo y le estoy compartiendo a Timoteo de cosas que hay en mi corazón, porque yo estoy evaluando, reconociendo que hay en el reino quienes están trabajando arduamente, duramente, incondicionalmente. Esto es maravilloso, porque no es leer una carta y ver que hay detalles allá, es un reconocimiento tan hermoso y el tiempo de dedicación de un activador, porque es el resultado de algo que habilitó, activó y que dio autoridad de parte del apóstol Pablo. Entonces esto es lindo, porque asigna posiciones de acuerdo a lo que van desarrollando, a lo que desempeñan. ¿Que desempeñan dónde, pastor? Pues dentro del ministerio. Y uno tiene que estar activo también, eso, listo, pilas, como decimos en este tiempo. Y dar un reconocimiento también, si están bajo el orden de Dios, un reconocimiento en la obra. Esto es bueno porque la activación del buen guía es reconocer los esfuerzos, porque es necesario reconocer los esfuerzos. La carta lo dice bien claro. Aquí, yo aprecio el esfuerzo que hace mi hermano Timoteo. Y ahí comienza a decir nombres específicamente de hermanos que están trabajando arduamente por llevar la obra adelante.
reconocimiento para cada uno. Timoteo, mi hermano, sufre penalidades conmigo. Aquí está. Y sabe que no la estoy pasando de mil maravillas, pero yo no me rindo. Yo no me canso. Yo sigo bendiciendo a través de cartas. Aquí está un militar conmigo que entendemos que fuimos llamados para edificar y para activar. Yo voy a activar algo de fuerza, de fortaleza ahí están los nombres. En Filemón, pero también le da el reconocimiento. ¿Qué pasa con este término? Porque me bendice mucho saber que no es un término, mi hermano Timoteo. Un término como el que se usa hoy actualmente. El hermano, ahí viene un hermano. ¿Cuántos hermanos llegaron hoy? Porque a todos le llamamos hermanos. Hermanos, todo el mundo es hermano. Es más, a veces son inconversos, hijos del diablo, que van a una iglesia y no van, sino que entran como lobos rapaces, pero nosotros le decimos el hermano. Es que ese hombre no es hermano, ni siquiera ha aceptado a Cristo. Pues por la fe, yo digo que es hermano. Y es lindo activarlo de esa manera, o declararlo, porque las palabras tienen poder también. Entonces declaramos muchos hermanos en la congregación. Perdone que vaya un poco rápido, pero es una bendición esto, hermano, saber que se tiene que reconocer el trabajo que hace cada uno. Entonces le dice, este es mi hermano. ¿Y qué hermano? Hermano, ¿a qué se refiere el criterio? Entonces Pablo está hablando, el término hermano, de una conexión, de un mismo espíritu. A eso se refiere Pablo. Este guerrero que está conmigo, somos del mismo espíritu. Tenemos una conexión. Y muy parecido también en cuanto a la gloria de tener un Espíritu Santo. Bendita posición. Entonces está diciendo, este que está conmigo se deja instruir, ha crecido en el rango. Este hermano, los términos que recibió Timoteo, discípulo, siervo, colaborador, ay Dios mío, mi hijo amado. Entonces, y ahí le dice, mi hermano, otro rango. Mire, usted lo podría ver de una manera. Mi hermano primero, después siervo, colaborador, discípulo, hijo, hasta que llegó apóstol, cuando vemos en la carta a los tesalonicenses. Pero es ver de que el término que aplica, sé con quién estoy y mi hermano Timoteo sabe con quién está. No le gustaría sentirse así con esa posición, con ese término de saber que usted está con un guerrero al lado, con un hombre lleno de fe, una sierva llena de fe, y saber que no se va a rajar, como dicen en este tiempo. Claro que sí, porque estar apoyado con aquellos que no se cansan, no se rinden. Vengan los que vengan los problemas, ahí con esa situación de Pablo, pero no se echaron para atrás. Entonces dan los reconocimientos a Timoteo, pero le dice a Filemón, a mi amado colaborador. Aquí tengo, mire, esta carta, a mi amado colaborador. ¿Quién es mi amado colaborador? Pues Filemón. Te reconozco, Filemón. Tú también has alcanzado un gran rango. Un colaborador, alguien que también sabe que está sirviendo en el Señor. Dice, Arquipo, esto es tremendo, compañero de milicia. Compañero de milicia es alguien que nunca va para atrás. Reconozco que Arquipo tiene una habilitación, tiene un espíritu hermoso, poderoso, pero que sabe militar, sabe ejercer sus funciones de militantes y contra quién estamos luchando. ¿Usted cree que Pablo no le había instruido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra, y comienza a decir Efesios 6:12, contra huestes en las regiones celestes? Claro, ¿a quién voy a llamar? Necesitamos un problema, aquí hay un ambiente terrible, aquí huele a chamuco, como usted quiera decirlo. ¿A quién voy a llamar? Arquipo, vení para acá, vamos a hacer una guerra espiritual, te necesito. Porque tú sabes contra quién estamos luchando. No es contra carne ni sangre, pero vamos a luchar contra la oposición, contra lo que quiere afectar el mundo espiritual de tinieblas, y comenzamos a reprender, y en el nombre de Jesús se levanta Arquipo, se levanta Pablo, y comienzan, ahí está un militante. Entonces, ¿sabía reconocer o no sabía reconocer el apóstol? Amén. Ese reconocimiento es muy importante. ¿A quién vamos a llamar a la hora de una guerra espiritual? Aquel que le tiene miedo y que ve brujas y chamuco por todos lados y no sabe cómo guerrear.
No. Entonces el apóstol Pablo a mí me enseña que hay que reconocer los esfuerzos y el resultado de alguien que se dejó activar de lo que uno le puede transmitir. ¿Es así o no es así con un respaldo bíblico? Claro que es así. Entonces no se puede llamar a una guerra espiritual porque se haga un bulto. ¿Cuántos estuvieron en la guerra espiritual? 20. Pero de los 20 solamente 2 sabían guerrear contra el mundo de tinieblas. ¿Y qué me va a pasar? Y si me agarra después el chamuco, no hay autoridad. Ahí está clarito, el reconocimiento. Y reconocimiento le dice también a Apia, dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Apia, tú has abierto las puertas en tu casa y eres una sierva de bendición. Por eso yo me siento agradecido. Bendigo también a aquellas siervas, siervos que han abierto sus casas para fungir la iglesia y seguir adelante. Porque los discipulados es como tener una iglesia que está siendo edificada, consolidada. Aquí habla de la iglesia que se reúne en tu casa, el cuerpo de Cristo reunido en tu casa. Por eso es lindo y reconocer los esfuerzos. Porque abrir las puertas del hogar y que se haga un campamento de Dios, un lugar celestial. Pero también hay esfuerzos que hacen los siervos que brindan sus casas. Así que yo bendigo a todos aquellos colaboradores, los bendigo a todos aquellos siervos, siervas que han tenido la oportunidad de cualquier denominación, de cualquier iglesia, hablándolo así ampliamente. Si su casa ha sido para compartir la palabra, iglesia, aunque seamos 5, 10, 15, 20, pues es una bendición de que usted, mire, de lo que Dios le ha dado, lo puede dar para la obra. Así que sigamos adelante. Así que yo digo, cuántos arquipos necesitamos tener en este tiempo tan difícil de operación de engaño. Necesitamos muchos arquipos. Pero, aquí viene, como todo tiene un pero, viene la parte de indigestión. Viene la parte de malestar. Porque es lindo, la palabra tiene ángulos positivos. Vamos a ver lo positivo, pero vamos a ver lo negativo también. Y en lo negativo, yo me tengo que cuidar. Y en lo negativo, usted se tiene que cuidar. Porque si Pablo a mí me enseña a través de esta carta que yo dije, será pequeña, pero es grande y poderosa. Pablo dice, yo hago un reconocimiento de los esfuerzos de, y da los nombres. Pero ¿qué pasa cuando se hace un reconocimiento a los que están dándole duro en este tiempo para cuidar la obra? ¿Cómo lo miran aquellos que no se quieren involucrar? Ese es el pero. Y profundizar en este pero causa malestar. Porque aquel que no le importa, no mide condiciones, no mide tiempo, no mide distancia, en este tiempo adquiere sobrenombres. Y los sobrenombres causan malestar. Porque si uno es atento y le lleva al pastor, al siervo, pastor, aquí le traigo, ya es mal visto. Si un hermano va donde la otra hermana y le limpia la silla y le dice, siéntese aquí mi hermana, ya es mal visto o mal vista. Entonces son las cosas que son los peros. Por eso de los peros yo me tengo que cuidar. Es como ir en la iglesia caminando y vemos, hay 3, 4 papeles tirados. Ignorar de que están tirados los papeles, porque si los levanto me van a decir que soy, ahí están los términos. No quiero ni usarlos porque se sobreentiende. Entonces los sobrenombres causan daño. Pero ¿qué hacemos con la enseñanza apostólica de reconocer la entrega y el servicio de lo que lo están dando todo para honrar y para servirle a Dios? Porque la obra no se va a detener, la obra es de Dios y Dios respalda la obra. Pues habrán algunos con malestares, pero los que estamos conscientes de a quién servimos, seguimos para adelante, aunque nos pongan sobrenombres, muchos y feos de sobrenombre. A mayor servicio, a mayor entrega, mayor crítica. A mayor servicio, mayor entrega, mayor crítica. Pero entonces cuando usted sabe, no me importa. Yo sigo sirviendo, yo sigo adelante. Que me critiquen. Yo sé quién me va a recompensar. Y el que recompensa sabe hacerlo en perfección. Entonces los sobrenombres nos tienen que... no es bíblica la palabra. Los sobrenombres me tienen que resbalar. Entonces, para que te resbale, tienes que tener el aceite y la unción de Dios. Te digan lo que te digan,
no te afecte tu corazón y sigue para adelante. Mi hermano en sufrimiento, mi hermano colaborador, mi compañero de milicia. Entonces yo digo, como una bendición pastoral ministerial, como una bendición de un siervo de Dios, como alguien que sabe que fue ungido de parte de Dios, bendigo a todos aquellos esforzados, colaboradores, servidores incondicionales para Dios. Entonces yo digo, el buen guía, en este caso, el buen guía sabe reconocer los esfuerzos de los hijos de Dios. Solamente como para decir, en casa, ¿será que como padre no reconocemos los esfuerzos? Si son 7 hijos, este se esfuerza más que otro, este esfuerza más que otro. Sí, es que este mi hijo lo voy a recompensar porque se esfuerza. Claro que sí, es facilito. Entonces, ¿qué dicen entre los hermanos? Estoy hablando de lo biológico. ¿Qué dicen? Hasta entre la familia, entre los hijos biológicos, hasta entre ellos se atacan. Que no nos asuste, pero hay que reconocer los esfuerzos. Casos en la Biblia hay muchos. Reconozco ahí a Marco, reconozco ahí a Lucas. Están hombres esforzados que están dándolo todo para ir adelante. Miremos el versículo 8 porque nos va a ministrar también algo glorioso y poderoso el versículo 8. Esta misma carta. Entonces dice, por esta razón, hablando el apóstol Pablo, por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Punto. Pase un freno ahí el apóstol Pablo. Me atrevo a pedirte un favor. ¿Qué quiere decir? Tengo todo el derecho, me atribuyo el derecho de pedirte algo. Pero, eso es importantísimo, podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Mire el término, por eso lo pongo en letra diferente. Porque es correcto que lo hagas. Podría exigírtelo. Porque es correcto que lo hagas. Pero la condición apostólica, por amor prefiero simplemente pedirte un favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Qué interesante cita. Que las veces que uno se encuentra, digo yo, me ponía a pensar en condiciones como esta. Podría exigírtelo. ¿Será que los ministros, podríamos exigir a veces? ¿Podríamos exigir cosas? Si Pablo está diciendo clarito, yo te lo podría exigir. Es correcto que tú lo hagas con entendimiento de que estás sirviéndole a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero esa expresión de Pablo, yo tengo todo el derecho de exigirte que tú hagas las cosas, pero mejor lo hago de otra manera, te lo ruego, toma esto como una petición mía. Por amor prefiero simplemente pedirte un favor. Mire cómo lo agrega, pero por amor te lo pido. Interesante. Porque es necesario aprender los detalles tan poderosos que ministra esta carta. Oye, activación del buen guía. Ahí está, no exigir. Porque no hay nada más grande y más maravilloso que ser un siervo de Dios y mantener la postura de humildad. Pastor, qué humilde que es usted. Ay, siervo, tan grandote el ministerio que tiene ese apóstol. Pero mire, sigue siendo humilde. Qué lindo, claro que es lindo. Y sí, es maravilloso. Pero también están los otros casos. No hay cosa más linda que ser humilde y buen siervo. Pero también los hay arrogantes e inalcanzables. Este crecimiento de Pablo es, de verdad, es espectacular, le puse yo en mi nota. Pero al inicio, Pablo, insoportable. Pero ¿qué más se puede decir de esto? Lo correcto es que tú lo hagas porque tú tienes también un entendimiento. Yo he activado algo en ti, o el Espíritu Santo ha activado algo en ti, el Espíritu Santo te ha hablado, te ha hecho entender de que tú eres un servidor en el reino, y bajo ese principio, Pablo está diciendo, es correcto que tú lo hagas, solamente te estoy recordando qué es lo que tú tienes que hacer, Filimón. Vamos a dar paso a la otra cita,
comprender un poquito más la postura de un gran siervo de Dios, humilde, pero grande y poderoso en el espíritu. Dice, mire la posición de este apóstol, del apóstol Pablo. Gálatas 1:15-16, la traducción lenguaje actual, mire qué lindo. Pero Dios me amó mucho, dice, Dios me amó mucho y desde antes de nacer, dice, me eligió para servirle. Clarito estaba Pablo, a mí no me llamó ningún ser humano, a mí me llamó Dios para servirle. Además me mostró quién era su hijo, claro que le mostró quién era el hijo y hasta el hijo se le presentó. Para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Dice, cuando eso sucedió, dice, yo no le pedí consejo a nadie, dice Pablo. O sea, como quien dice, me dieron una revelación, me dieron un privilegio de ser el mero tatacán, tatañán, como le digan, el mero, el cacique, el bravo de la película. Me dieron una bendición tan grande que yo ni fui a Jerusalén, dice, para pedirle la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Como quien dice, no me interesa lo que piensen los otros apostolitos. Sí, yo fui privilegiado. Ese es el Pablo del inicio. Ese es el Pablo que tenía una postura de arrogancia. Como quien dice, a mí me habla el Señor y qué me importa lo que piensen los demás. Oh, yo tengo un regalo, tengo un don, tengo una mina, tengo un talento. ¿Qué me importa lo que piensen los demás? La arrogancia se nos puede meter, el orgullo puede estar ahí, la altivez puede estar a flor de labios. Pero Pablo nos enseña aquí. No me importa lo que piensen los apóstoles. No, o sea, como quien dice, no tengo interés en la manera que piense ninguno de esos apóstoles que estuvieron con Jesús. Pero sí eran los apóstoles del Cordero que lo vieron, que sufrieron, que caminaron, que sudaron, que vieron milagros. Y Pablo, como quien dice, me resbala lo que ellos vivieron. Tremendo, grueso, pesado. Si lo más grande que ha caminado en esta tierra se llama Jesús, la salvación, la palabra, andando, caminando. Y Pablo, como que menospreciando lo que habían recibido los apóstoles. Es como que estoy tratando de decir que miraba a los apóstoles pequeños. Yo me pregunto, porque yo me hago muchas preguntas. ¿Será que se están multiplicando los apóstoles arrogantes en este tiempo? ¿Será que se están multiplicando los apóstoles que miran a otros por debajo? ¿O que se les ve el sarcasmo cuando están hablando de la palabra? Porque se sabe en la Biblia al revés al derecho, del derecho y al revés. Y hasta sarcasmo hay cuando exponen la palabra. Entonces están en la postura de un Pablo al inicio de un ministerio. Es más, ni siquiera saben quiénes están bajo el manto. O sea, quiénes están bajo la cobertura. Simplemente hay ¿para qué hablar de eso? Y encima de todo, lo terrible es que están exigiendo, son exigentes. Para Pablo me dice, yo podría exigirte, pero, te lo ruego, por amor te lo pide alguien golpeado en la vida, un viejo, ha sufrido penalidades, te lo pido de esta manera, tú sabes lo que tienes que hacer, Dios mío. Entonces Pablo maduró, golpeado, pero aquí lo pongo, la capacidad del buen guía para mantener la humildad. Alguien que activó la activación del buen guía para saber que todos aquellos que están dispuestos a recibir bendición, que también en esa activación aprendamos todos a ser humildes. ¡Qué maravilloso! Pablo golpeado, sufrido. Porque Pablo vivió en abundancia y vivió en escasez. Pero aquí se lo está expresando. Aquí se lo está expresando a otro servidor activado. Tremendo, ¿verdad? ¿A quién le está diciendo? Filemón, tengo la capacidad, tengo el derecho de ordenarte, de darte la orden de exigirte que lo hagas. A ti, Filemón, un hombre que también tiene posición, que tiene finca, que tiene dinero, que tiene casas, que tiene lo que podamos venir. A ti podría exigírtelo, me vale que tú tengas posición económica, pero te lo podría exigir. Pero no lo voy a hacer así, te lo pido, por amor te lo pido. O sea, Pablo suplica, ruega, no impone. Suplica, ruega, no impone, cuida. Esa es la capacidad de un guía, esa es la capacidad del buen guía. Rogar por un hijo, rogar por un siervo, rogar por una sierva.
Mire qué hermoso y poderoso. Versículo 10, te lo suplico. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Ya vimos todos los versículos anteriores, o parte de los versículos. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. ¿Cómo le dice a Onésimo? Mi hijo. Me convertí en su padre en la fe. Te estoy dando a entender algo, Filemón. Ese al cual yo estoy abogando, intercediendo por él, yo te estoy pidiendo que le muestres un poquito de bondad. ¿Por qué le está diciendo eso Pablo a Filemón? Como que tú no eres un hombre que tiene mucha mansedumbre, ni bondad, ni misericordia. Pero yo te pido, te suplico que muestres un poquito de bondad para mi hijo. ¿Por qué le llama mi hijo? ¿Por qué le llama mi hijo? Porque fue engendrado en la fe. Quiere decir que todos aquellos que se dejan engendrar en la fe, hijos, ¿para qué buscarle 5 patas al gato o sea un carro? Entonces, la pregunta es, ¿por qué si me convertí en su padre en la fe? Mientras yo estaba aquí en la cárcel, ni siquiera en persona, mientras estaba, fue ministrado a través de las letras, a través del espíritu que llevaba las cartas, a través de un tiempo que invirtió Pablo para habilitar, para capacitar, para, Dios mío, transmitirle una transferencia a Onésimo, un golpeado, un sufrido, un lastimado por Filemón, que tenía ganas de matarlo, que tenía ganas de echarlo preso otra vez, que tenía todo el deseo en su alma, envenenada quizás, contra uno que había sido esclavo para lastimarlo. Ahí está la historia, usted la puede leer. Pero Pablo le abre los ojos a Filemón, como diciéndole, ya no es cualquier persona, ya es alguien en el reino que se dejó instruir como yo me dejé instruir, que se dejó capacitar como yo me dejé engendrar. Pastor, entonces es bíblico que a uno le digan padre. Pues yo no tengo que luchar con lo que dice la palabra. Todo aquel que se deja engendrar en la fe es hijo. Ahí lo está diciendo. ¿Y solo los apóstoles engendran? No, porque un apóstol es un ministro de los 5 ministerios establecidos por el Señor Jesucristo. Pero ¿acaso un pastor no puede engendrar hijo? ¿Acaso un profeta no puede engendrar hijo? En la fe. ¿Acaso un evangelista no puede engendrar hijo? ¿Acaso los maestros no engendran también? Claro, entonces no hay que llamar. Pero no se va a poder tener una paternidad en la fe si la instrucción no la reciben en la fe. Entonces no se puede luchar con eso. Cuando uno dice, padre, porque solamente Dios es padre. Claro, padre de todos, pero en la fe hay quienes son engendrados. ¿Qué cosa es dejarse engendrar? No es el tiempo para estarse viendo, pero los que conocemos y sabemos de qué se trata el asunto, no hay que llevarle la contra lo que dice la palabra. ¿Quién es alguien que se deje engendrar? Aquel que recibe consejos, aquel que recibe exhortación, aquel que recibe el llamado de atención por la palabra, por la fe, por el oír la palabra. Entonces se deja guiar. Dice, Onésimo, no fue de mucha ayuda para ti. ¿Dónde? Ese que tú le tienes un poquito de rencor, un poquito de resentimiento. Ese yo sé que no fue de mucha ayuda para ti, fue un problemático en tu vida. Pero ahora, como dice Pablo ahí, nos es muy, no dice útil, nos es muy útil a los dos. Déjate de, mejor no lo digo. Filemón, déjate de, reconoce, recapacita, ponte en el espíritu de Dios. Ya no es un Onésimo carnal, mañoso, que te robó, que te quiso hacer cosas feas. Ya no es. Ya Onésimo recibió instrucción en su espíritu. Se activó algo hermoso en Onésimo. Ya no lo mires como lo mirabas antes. Ahora mira el potencial que hay en Onésimo, porque nos es útil a los dos. ¿Qué significa el nombre Onésimo? Onésimo, útil. No es útil para mí. Es tu hermano en Cristo. Es útil para ti.
Yo creo que cuando nosotros miramos la posición de Pablo no era fácil. Y yo cubro a este huérfano. Yo cubro a este abandonado, maltratado, que todo el mundo lo ve mal. Yo cubro a alguien despreciable. Yo cubro a mi hijo Onésimo. Filemón, tú también tienes que aceptarlo. La pregunta es, ¿será que las iglesias están así hoy? ¿Están llenas así hoy? ¿Cómo así, pastor? Filemones que desechan a todos los que no son útiles. Amén. Y que no se puede ver a alguien que no sirve porque este no sirve para nada. No es útil para nada. Pero ¿qué de la inversión del tiempo y la activación de Pablo? ¿Dónde dejamos eso? Pastor, es que usted pide las cosas muy suaves, muy delicado, pero ¿qué me enseña Pablo a mí? Va a venir un tiempo que cuando ya vaya madurando hay que darle, así como me enseñaron a mí un día que tiene una gran verdad, en el hocico para ver si reacciona como cabra o como oveja. Uy, eso dolió. Pero si es que de qué otra manera uno se va a dar cuenta si recibe la exhortación. Ay, ya no me gustó eso, pero si es que el hijo recibe la exhortación, no le queda opción. Tienes que escuchar el regaño del papá. ¿Acaso los hijos nuestros, los biológicos, no me gustó eso, no me gustó? Si no te gustó, aquí te va otra y uno se lo vuelve a sonar al hijo. Pues tienes que aceptarlo porque es hijo. Aunque se llene de rencor, el día de mañana dice, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá. Me dieron y solo en la boquita de Volkswagen me daban. Pero mira, aquí están los resultados. Me enseñaron a ser un hombre de bien. O una hija de bien. ¿Por qué? Porque incomoda. Pero no anda un padre diciendo, aquí te va. ¿Querés que te dé o no querés que te dé? No. Lo suenan a uno porque quieren ver un resultado positivo. Eso es lo que yo veo aquí en la palabra. Filemón, dejaste de cosas, ya este hombre ya recibió, está madurando, está creciendo, ya no es el mismo de antes. Es fácil ver a un inútil, es fácil. La posición de Pablo, andar levantando a inútiles. Es más, ¿quién lo levantó usted? ¿Quién? Le voy a hacer la pregunta. ¿Quién lo levantó usted cuando usted era un inútil? El Espíritu Santo me hablaba, Dios me habló. Bendito Espíritu Santo y bendito Dios y nos habló. Pero éramos inútiles, siervo inútil, hasta los siervos. Pero mire qué hermoso. Levantar, reconocer y a levantar. Reconocer y a levantar inútiles para que se conviertan en útiles. Esa es una capacidad de un buen guía que es habilitador. Un habilitador, reconocer las virtudes de los hermanos que no se les ve nada. Reconocer y ver las virtudes que los mismos hermanos dentro de la iglesia no ven. Yo veo algo más allá. Señor, muéstrame qué hay detrás de ese inútil. No, el Señor muestra, ese va a ser el mejor guerrero de la congregación. Mire, eso hay que suplicárselo al Señor. ¿Sabe cuántos hijos son desechados, han sido desechados y seguirán siendo desechados por los padres? Este hijo mío no va a servir para nada. Las palabras tienen poder y el enemigo dice, este no va a servir para nada. Declaremos lo opuesto, declaremos bendición. Este es el más inútil de mis hijos, pero yo en el nombre de Jesús declaro que va a ser el más útil. Y cuando usted ve el crecimiento, y cuando usted ve la madurez y el empresario crece, ese fui yo. Bueno, eso es lo correcto. Que tomemos esa posición dentro del ministerio, hermanos, entre hermanos, y decir, yo voy a hacer a través de mis súplicas y mis oraciones que Dios incline su oído y que levante a mi hermano Onésimo antes de a este inútil, pero que va a ser útil. Bendito Dios. Por eso hay un consejo. Por eso en esta enseñanza, en esta carta poderosa, hay un consejo. Tenemos que tener cuidado con todos aquellos que no sabemos quiénes son, pero que llegan a la iglesia que no sirven para nada. Muy rápido lo dije, lo voy a repetir. Tenemos que tener cuidado con aquellos nuevos que llegan a la iglesia que parece que no sirven para nada, pero que nos pueden sorprender el día de mañana porque se dejan engendrar. Esto es glorioso, esto es maravilloso, es un espíritu de Dios. ¿Quién viene entrando a la congregación? Y si llega tambaleándose todavía, medio así, medio tocadito y que se tambalea, y dice, este no va a servir para nada. No, hay que ver, hay que entender. Dios tiene el conocimiento de nuestros días.
de nuestra bendición y de nuestros propósitos. Ahora, en la posición de un Onésimo, los esclavos que llegan a las congregaciones atados todavía y cargando tremendas bolas de hierro, o sea, problemotes grandes de robo, de ira, de contienda, de celo, de avaricia, de lujuria, de inmoralidades. Llegan esclavos, muchos Onésimos. ¿Tendremos la capacidad nosotros de ver con la misma mirada de Pablo y decir, a este yo voy a invertir tiempo? Y se va a activar algo en él y va a llegar a ser un útil. Recíbelo, por tanto, como, reitera, recíbelo, por lo tanto, olvídate de tu pasado, recíbelo como a mi propio hijo, la palabra engendrado. Si no es engendrado, no es hijo. Recíbelo como a mi propio hijo. Recibe a aquel que dejó de ser esclavo, un prófugo. ¿Será maravilloso que pase esto en la iglesia? Claro que sí. Recibe, cuando un guía dice, recibí a tu hermano, mira, no lo mires de esa manera, recibirlo con amor. Pero lamentablemente se está viendo más al esclavo, al inútil, que a la gloria de Dios que se va a manifestar el día de mañana. ¿Qué? Dios mío, qué cosa más maravillosa. ¿Quién se quiere deshacer de un útil en la iglesia? Cuando yo miraba esta enseñanza y la inquietud que el Señor ponía en mi corazón, yo dije, tanto tiempo invertido por el apóstol Pablo, tanta habilitación y capacidad que logró transmitirle no solo a Filemón, sino a Onésimo y a todos los nombres y a todos los que Pablo logró ministrar. Entonces, cuando ya alguien es útil, ¿quién se quiere deshacer de un útil en una iglesia? Y Pablo dice, te lo envío, ahora es útil, recibilo, que en tu iglesia va a edificar. Hay que tener corazón para eso. Pero hoy, lamentablemente, las iglesias están llenas de egoístas. ¡Ay! Dolió. Sí, pero es verdad. Si alguien es útil, que sea útil donde Dios lo ponga o donde Dios lo llame. Pero hay reconocimiento de autoridad y también de posición y también de hijos. Terminamos con esto y que el Espíritu de Dios nos siga ayudando, porque yo creo que el apóstol Pablo fue respaldado. Por eso Pablo enseñaba con seguridad. Vio el respaldo de Dios a través de la entrega que le hizo al Señor. 1:17. Por lo cual, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si te causó alguna pérdida o te debe algo, ¿qué posición la de Pablo? Si te debe, aquí hay solvencia, ponlo en mi cuenta, yo te lo pago. Y Pablo era un siervo bendecido. Pablo era un hombre que tenía dinero. Escasez, pero miró la mano de Dios. ¿Por qué Pablo se atreve a decir eso? Ponlo en mi cuenta. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Sea como sea, yo estoy consciente que Dios me va a respaldar y a mí no me va a faltar nada. Eso es lo que Pablo me está diciendo a mí. Yo tengo que estar consciente y saber que si Dios nos ha llamado, entonces no me va a faltar nada. Dios tiene todo bajo control. Igual en tu vida. Si Dios te llamó, si tú sirves, si tú estás entregado, Dios va a estar contigo y te va a respaldar en todo. Porque qué duro es estar en escasez. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando. Siempre digo esto porque sin la ayuda del Espíritu Santo a veces es difícil. Qué hermosa activación, transferencia de autoridad se puede hacer. Acompáñenme a orar y que el Señor Espíritu Santo ponga un sello de administración en nuestras vidas, porque lo necesitamos. Ser sensible, reconocer, caminar, darle para adelante como buenos militantes. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás en casita, la mujer que ora o profetiza, que use velo, la mujer que honra a Dios, que se cubra, hay ataques, viene siempre un contraataque de parte del enemigo, pero nos ponemos en el respaldo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por el privilegio de haber activado, Señor, tu palabra a través de este medio virtual.
Así como ha llenado, tocado a mi corazón, Señor, yo te pido, te ruego, Señor, que en cada hogar, Señor, quizás con el transcurso de los días, alguien pueda recibir esta bendición y poder ser útil en el reino, Señor. Éramos, ahí me incluyo, Señor, un tiempo en el cual yo no servía para nada, inútil, pero, Señor, tú me tenías en tus planes. A tus hijos, a tus siervas, a tus siervos, Señor, tú los tienes en tus planes. Por eso bendigo esta palabra y bendigo, Señor, tu pensamiento, porque, Señor, si estamos en ti, Señor, nadie nos va a arrebatar de tu mano. Por eso yo, Señor, en el nombre de Jesús, declaro, confieso y te ruego, Señor, que cada onésimo que llegue a la iglesia, a la congregación, lo podamos ver todos juntos, Señor, en un mismo sentir, como alguien útil, no mirando, Señor, lo que están viviendo, sino con ojos de misericordia y activando de lo que nosotros tenemos. Un abrazo, un saludo, activa la gloria tuya, Señor. Una mirada, Señor, que pueda transmitir amor, Señor, que eso nosotros lo podamos vivir. Que todos los atados, todos los esclavos que se presenten, Señor, logren encontrar en nosotros activadores, habilitadores de lo que hemos recibido, porque mucha misericordia de ti hemos recibido, Señor, mucho amor hemos recibido de parte tuya. Te suplico que tu palabra nos ayude, nos fortalezca, Señor, a cambiar nuestras actitudes si no están de acuerdo al reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy las gracias, bendigo tu santo nombre y bendigo los hogares, Señor, que han recibido, que han dedicado un tiempo para un reto nuevo, poderlos superar, Señor. Y agradecer por todos aquellos que sirven con integridad, que honran el servicio a ti, Señor, y que nosotros podamos ver, Señor, con ojos de amor y misericordia, que esas entrañas de amor y misericordia a todos aquellos incondicionales en mí, Señor, siga fluyendo y en el cuerpo de Cristo también. Porque no hay cosa más maravillosa, Señor, que ser útil en tus manos, en el ministerio, en tu obra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.